Y el tema de hoy se llaman los 5 evangelistas. Les voy a hablar de 5 evangelistas en la Biblia, pero hay muchísimos, hay muchísimos. Iba a poner 7, pero no sé si me va a aguantar a las 2 de la mañana. Pues el tema de hoy se llama los 5 evangelistas. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 17. Amén. Vamos a orar por la hermana Lía. Amén. Y por la palabra del Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos pidiendo, Padre Santo, Dios, por la sanidad, Señor, de la hermana Lía. Señor, tú sabes quién es, Padre, y en qué lugar está, y la condición como que ella se encuentra, Padre. Tú eres el dador de vida, Padre Santo. Tú eres, Señor, bendito Dios, el único que tiene el poder, Señor, para levantar de cualquier situación al hombre, Señor hermoso. Por favor, te pedimos que la sanes completamente, Señor, de esta situación, Padre mío. Por favor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Señor, te pedimos por tu santa y bella palabra, Padre, que podamos a través de ella ser edificados, Señor hermoso. Destapa nuestros oídos, toca nuestro corazón, Espíritu Santo, yo te suplico, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, auxílianos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Estamos en Romanos capítulo 10, versículo 13. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya como que oigo mejor, me veía como encajonado, hermano. Algún día, pero todavía no es tiempo. Romanos 10, capítulo 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz del evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Amén. Hemos orado al Señor. Nomás déjenme cerciorar que todo está apagado. Bueno, sí. Hemos orado al Señor. Primeramente, hermano, yo quisiera decirle que la fe viene por oír palabra del Señor. Como que está muy fuerte aquí, permítame, discúlpeme, se oye raro. Yo le moví y ya tuve mi recompensa por haberlo andando moviendo lo que no debo moverle. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Aquí dice claramente la palabra de Cristo. Amén. Es decir, usted creyó porque alguien le habló, ¿cierto? Pero y ahora que usted ya creyó, usted ya clama a Dios, usted ya ora a Dios, usted ya le habla a Dios, ¿cierto? Amén. Pero hay gente que no, hermano, no ha creído, no lo invoca. Y aquí la palabra del Señor dice: ¿cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les evangelice o quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los evangelistas, de los que anuncian la paz. Amén. Le decía uno de mis hermanos, en el tiempo que yo fui evangelista, ¿va? Hubo varios partes con el Señor que yo tuve en el evangelismo, y una de ellas, la más hermosa que yo recuerdo, hermano, me lo dijo en 2 o 3 ocasiones, y yo se lo voy a traducir de esta manera: si tú quieres agradar a Dios, si verdaderamente quieres agradarle a Él y hacer algo por Él, evangeliza. Sacrifica tu tiempo. Porque en más de 3 ocasiones, pero cuando menos 3 me recuerdo, más o menos, que me dijo algo así: me agrada que salgas, me agrada que inviertas tu tiempo,
a predicarles a aquellos que no conoces. Ha tocado mi corazón que te importe más, porque esa era mi mente y mi meta. Te importa más lo que pienso yo de ti que lo que piensan otros de ti. Porque en el evangelismo se burlan de uno, los mismos hermanos, ¿verdad? No, es para qué. Uno está enamorado, uno quiere agradar al Señor. Entonces, hermano, cuando uno hace este trabajo para Dios, usted no le van a pagar en la calle, no le van a dar, aunque hay sorpresas, ¿verdad? Pero usted no va a salir a buscar dinero. Usted no va a salir más que a dar su tiempo, su esfuerzo, hermano, para que hay otros perdidos como usted y como yo estábamos, que se acerquen al Señor. Y el Señor mira eso. Que no hay otra intención en su corazón más que el evangelio sea predicado. Nosotros los ministros, hermano, pues me voy a decir algo que tal vez no le decir. Queremos unas iglesias grandes, queremos iglesias propias, queremos algunos, ¿verdad? Fama, prestigio, reconocimiento, admiración, no sé qué tantas se pueda poner el diablo en el corazón de los ministros, pero el evangelista no, hermano. El evangelista sale a llevar la semilla, sale a rescatar las almas. El evangelista sale a hacer la obra que Jesús mismo vino a hacer. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo debería evangelizar. Y la orden es para todos, hermano. Pero es la gran comisión y al mismo tiempo la gran omisión del pueblo de Dios. Porque sabiendo hacer, no lo hacemos. Amén. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, hermano, usted quiere tener contento al Señor, agradado, pues, aparte de no pecar, obviamente, invierta en el reino del Señor. Salga, mire, no es para que la iglesia crezca. Esta iglesia no va a crecer si Dios no quiere, y si Dios quiere que crezca, aunque nadie evangelice, esta iglesia va a crecer, porque el que hace la obra es Él. Pero cada vez que usted sale y rescata un alma, la iglesia del Señor crece. Porque algunos de ustedes jamás los había visto en mi vida, en algún otro lado creyeron, en algún otro lado los bautizaron, y aquí los trajo el Señor para ser edificados, para continuar su trabajo que Dios ha venido haciendo en los años de vida que usted tiene en el Evangelio. Amén. Así nosotros, hermanos, salimos a predicar, y esos que llegan al Señor van a ir tal vez a otros rediles. Gloria a Dios. La intención es que crezca la iglesia de Cristo, no la iglesia de Lin, no la iglesia de Bethesda, no la iglesia llamada final, no, hermano, que crezca la iglesia de Cristo. Amén. Entonces dice la Santa y Bella Escritura, hermano, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a invocar? ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a tener fe si no hay nadie? Amén. Y en Efesios 4:11, hermano, porque mire, los ministros, hermanos, somos carne. Usted lo puede ver. Alguien una vez me dijo, hermano, y cuando ya se gradúa un pastor, ¿se vuelve apóstol? ¿O por qué quieren ser apóstoles? ¿Suben el salario? Y me dio risa y me dio tristeza, ¿verdad? No, hermano, el que es pastor, pastor, el que es apóstol, apóstol, el que es profeta, profeta, el que es evangelista, evangelista. Pero hermano, resulta que el evangelista quiere ser pastor, el pastor quiere evangelista para llenar estadios, porque hay una necesidad en su corazón, y hay otros que quieren ser apóstoles. Amén. Pero es Dios el que levanta, los ministerios son del Señor. Pero dice Efesios 4:11, Él dio a algunos, no a todos, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Y hermano, yo he oído hasta que dicen que ministro primario, y yo no sé de eso. Aquí yo no veo que diga ministro primario. Ahí dice apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores o maestros. Amén. Amén. Para mí un evangelista, hermano, es el mismo que anda, porque he visto uno que se llamaba Jonás, casualmente, que andaba en una carretilla, hermano, con una pila de carro, un palote ahí, una bocina de esas de las escuelas primarias de antes, con sus niños y su mujer, hermano, y se paraba en las aldeas de Guatemala predicando el evangelio del Señor. Para mí lo mismo es ese evangelista, tan importante como aquel que llena un estadio, porque al final de cuentas el que llena los estadios es el Señor. El dinero que se puso, el esfuerzo que se hizo, todo lo organizó el Señor. Así que la gloria es de Dios. Él es el que da el ministerio. Amén. Y algunos hermanos se pelean como si el título de apóstol, por poner un ejemplo,
fuera como que ahora yo soy el más importante después de Jesús. No, hermano. Es para la obra del ministerio. O ahora yo soy profeta y el apóstol se me va a sujetar. Y todos los hermanos me van a obedecer, hasta el pastor. ¿No? Y el pastor dice, no, en este rebaño nomás yo mando. No, hermano. Amén. Usted predicó, pero ¿sabe qué pasó? La doctrina la tiene choca. Yo soy maestro, yo la sé trazar. Cada uno va a hacer la parte del trabajo que Dios nos está. Pero nadie se pelea el evangelismo, hermano. ¿Saben? Son poquitos los que dicen, no, yo quiero ser evangelista. Tampoco digo que se peleen el querer ser mártir, ¿verdad? Yo quiero que me corten la cabeza, Señor. Y yo he oído hasta el cansancio, y en parte estoy de acuerdo en ello, que los ministerios son únicamente para los hombres. Es decir, no hay apóstolas, no hay profetas. Nomás de acuerdo el apóstol que decía que solo veía una profeta en el Nuevo Testamento y era Jezabel, ¿verdad? Pero bueno, que no hay pastoras, no hay maestras y que no hay evangelistas. Amén. Ahora en Salmo 68:11, yo quisiera que vaya conmigo. Usted sabe lo que es evangelismo, ¿verdad? Es las buenas nuevas. Es decir, los que debemos de salir a evangelizar, ¿tendremos que ser únicamente los hombres? Deberíamos, hermano, porque somos las cabezas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ve tú, mija. Tú ve preparando el terreno. Ya cuando ya estén todos, yo ya hago iglesia aquí. No va. ¿Tiene conmigo? Salmo 68:11. El Señor da la palabra. ¿Quién da la palabra? Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Amén. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas, no dice los hombres, ¿verdad? Las mujeres que anuncian, ¿qué anuncian? Son poquitas. ¿Cómo dice en su Biblia? Son una gran multitud. Diga, ay, santo. Ahora, hermano, perdón, me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Con mis hermanos apóstoles, maestros, profetas y todo ello, ¿verdad? La palabra apóstol quiere decir enviado, que Dios lo envió. ¿A qué lo envió? Pues solo el Señor sabe, ¿verdad? A edificar, a levantar, etcétera, ¿verdad? Pero no vamos a entrar, cuando veamos los ministerios vamos a hablar de eso. Pero hermano, aquí cuando yo veo Marcos 16, 15, 16, Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿a quién está enviando? A todos, hermano. A toditos, todos. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Quién lo va a convencer al que no cree? Es el Señor únicamente, porque todos son gente incrédula que está afuera, ¿verdad? ¿Y quién lo va a convencer? Yo lo voy a convencer. No, hermano, usted no tiene que ser, y va a ser el Espíritu Santo a través de usted. Amén. Cuando lo rechazan a usted, hermano, no lo rechazan a usted, rechazan al Señor, rechazan a Cristo. Y cuando aceptan la palabra que usted lleva, tampoco crea que usted con su linda cara, es el Señor. Cuando lo rechazan a uno, hermano, el Señor les decía, sacúdanse el polvo. Sí, cuando en esa ciudad sacúdense el polvo, porque ese polvo va a ser testigo del juicio que voy a mandar, porque hermosos son los pies. Entonces todos los pasos que usted dio para llegar a esa persona y esa persona no aceptó, va a hacerle juicio para esa persona. Amén. Entonces yo le traigo 5 evangelistas rápidamente. Ya debe usted de tener conocimiento básico de Jonás, por ejemplo. Amén. ¿Sí sabe quién es Jonás? Bueno, Jonás no era evangelista. ¿Qué era? Un profeta. Pero hermano, el Señor lo hizo evangelista. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Vas a ir a Nínive y les vas a decir que los voy a destruir, los voy a hacer. Si Dios los hubiera querido destruir, no les avisa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Para qué mandaría un aviso? Para que se arrepintieran y Él les perdonara. Amén. Cuando vamos a llevar el mensaje en las calles, que les vamos a decir, te vas a morir. No, existe el peligro que te mueras, existe el peligro del infierno, pero Dios no quiere. Si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Entonces, Jonás vio, hermano,
Y Jonás, el Señor le dijo, vas a ir para allá. Y Jonás, como era un profeta, hermano, yo no soy evangelista. Que vaya el pastor, que vaya el evangelista. Y yo, ¿por qué no? Luego así va. A mí no me han llamado. Si el Señor dice, ve, es ve. Amén. Pero ¿qué le pasó a Jonás? Jonás, hermano, empezó a analizar las órdenes de Dios. Y los deseos del Señor no eran conforme al deseo del corazón de Jonás. Porque a los ojos de Jonás, el pueblo asirio, porque era Siria, merecía muerte. Usted no le ha pasado, perdón los ejemplos que me vienen a veces a la mente, pero son, como decimos en México, son gruesos. Que un violador hizo algo a X persona y luego mató y cayó a la cárcel, y allá en la cárcel se arrepiente, hermano, y que el Señor le perdone. O sea, hay que matarlo. Algo así pensó Jonás. Ese no merece, porque yo he oído a veces en el mundo, ese no tiene perdón de Dios. Dios, a todo el que se arrepiente, Dios le perdona. Amén. Pero Jonás no pensaba así, dice, no, ¿para qué me mandas a avisarle? Para que se arrepienta, yo ya sé. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Huyó de Dios. Se volvió rebelde. El profeta, el que hablaba cara a cara con el Señor, por poner un ejemplo, el que veía visiones, el que había recibido la gran comisión, hermano, de ir a predicar a Nínive, dijo, no, aquellos no, mátalos o manda a otros, pero yo no voy. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Dónde me puedo esconder? Dijo David, ¿ah? Si voy al Seol, hasta allá me mira, Señor. Amén. Entonces se escondió, hermano. Rehusó el ministerio evangelístico, igual que usted. Ay, santo, ¿vale? Y aquí estamos cerquita del mar, hermano. ¿Y qué pasó cuando se rehusó, hermano? Usted sabe la historia, se subió a un barco, en el barco venía ahí, iba de vacaciones a la isla Catalina, hermano, más para allá, ¿va? Lo agarró el barco, dice, algo nos está pasando, al final de cuentas lo echaron al mar. Porque él mismo se descubrió y dijo, no, lo que está pasando es culpa mía. Culpa tuya, echémoslo al mar. Él mismo pidió que lo echaran al mar, si no me recuerdo. Bueno, lo echaron al mar, se lo comió un pescado. Bueno, no era pescado, era un pez, porque nadie lo pescó, era un pez. Amén. La desobediencia del profeta Jonás y el rehusarse al ministerio evangelístico le causó la muerte. Porque si usted lee detenidamente, Jonás murió. Y ya estando en lo profundo, en lo oscuro del Seol, dice que tenía las algas de la muerte, ¿no? Clamó a Dios. Miren nomás qué misericordia de Dios. El que juzgó a Dios, porque juzgó a Dios. ¿Sí o no juzgó a Dios? Dijo, no, tú los tienes, ¿verdad? Y lo que quieres es que los mates. ¿Sí o no? Juzgó las órdenes de Dios. El que juzgó a Dios, el que se creyó juez de los de Nínive, hermano. El que se rebeló a Dios y se fue. Digo, no, mandaba a Miguelito, mandaba a otro, pero a mí no me mandes. Hermano, murió. Y ahí en el fondo del Seol, clamó a Jehová. Y Dios le oyó. Amén. Y hermano, lo rescató el Señor, lo sacó el pez, no sé si lo escupió o qué. La cosa es que volvió a tierra. Y ahora, después del tratamiento que Dios le dio, ahora sí voy, dijo. Si usted no va, hermano, perdone, no le digo, no espere que le dé Dios un tratamiento. Porque he conocido historias de gente que van a evangelizar en los hospitales, inclusive a los médicos. ¿Y saben cómo los evangelizan? Por medio de una enfermedad en la cama. Porque ya no tienen a dónde ir, entonces le hablan al doctor. Y que me voy a morir, sí, pero yo creo en Cristo. Testificando, hermano. ¿Usted se puede mover todavía? Amén. Puede caminar y haga lo mejor voluntariamente, no sé, como Jonás. Amén. Bueno, dice que Nínive, hermano, era una sumamente grande, dice la palabra, sumamente grande ciudad, que tardaban 3 días caminando para recorrer toda la ciudad. Entonces, hermano, Jonás fue a Nínive y empezó a predicar. ¿Cuál era el mensaje de Nínive? El Señor va a arrasar esta tierra.
Los de Nínive no eran hebreos, eran enemigos de Dios. Y Dios quería perdonarlos y salvarlos. Y estuvo ahí, hermano. Y dice que cuando se empezaron, entendieron. Y ese milagro a mí me sorprende mucho. Porque cuántas veces salimos de la calle y no entienden. Pero los de Nínive entendieron. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero las palabras que Jonás no hizo milagros. Jonás no hizo bajar fuego del cielo, no hizo señales. Jonás solamente habló y dijo el decreto de Dios, que Dios iba a arrasar la tierra. Amén. No le digo, no, hermano, pórtense bien, mire, conviene portarse. No, el Dios de gloria va a arrasar la tierra, hermano. Se arrepiéntanse. ¿Y qué creen que pasó? Se arrepintieron. Y eso es un milagro que hasta la fecha yo no lo entiendo. Porque ¿cuántas veces le ha hablado a usted a su familia? Y no entienden, hermano. Están más duros que Nínive. Pero estos entendieron. Es más, Jonás puso una fecha, no creo que Jonás puso fecha, en 40 días. Y recuerden que era profeta. ¿Iba a pasar o no iba a pasar? Iba a pasar. Se arrepintieron, hermano, y se pusieron en ayuno. Empezaron a llorar, se rompieron sus vestiduras. Cuando el rey se enteró, le dijo, yo soy el rey, aquí se hace lo que llaman, aquí Dios nada tiene que hacer. No, ellos tenían a Astera, a Istar, la que hacen, la de los huevitos, que esa era la diosa de ellos. Pues ni Istar los iba a salvar porque Dios iba a ejecutar juicio. Amén. El rey, hermano, se despojó de su manto, se vistió de cilicio y decretó que no comieran ni bebieran agua, ni hombre, ni bestia, ni vaca, ni chivo, ni oveja. Amén. Amén. Y ayunaron, hermano, delante del Señor. ¿Y qué cree que pasó? Dios los perdonó. Amén. ¿Cuál fue el pecado de Nínive después? Hubo un error en Nínive. Nínive no enseñó a los hijos de sus hijos a honrar a Dios. 160 años después, Nínive fue destruida. ¿Por qué? Porque esa generación sí entendió, pero la segunda y la tercera no entendieron, hermano. Jonás predicó entre el año 785 al 722 a.C. Y el libro de Nahum declara cómo fue destruida Nínive. Fue en el año 650 al 625 a.C. Es decir, al final de cuentas, Nínive fue destruida. ¿Por qué? ¿Porque Dios se arrepintió? No. A ellos los perdonó, iba a destruirlos en 40 días. Amén. Pero ¿cuál fue el error de Nínive? No enseñó a sus hijos a respetar a Dios. Los pecados volvieron a florecer una vez más y ya Dios ya no mandó profeta. Ahora la pregunta hasta ahorita, ¿usted ha enseñado a sus hijos a honrar a Dios? Porque usted ya fue salvado. ¿Y los hijos de sus hijos? ¿Se da cuenta? Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Ese es el primer evangelista que yo traigo hoy. Pero, este está bonito, hermano. Marcos 5 y Lucas 8 lo encuentra usted. Era un hombre que era gentil. Sí, Dios mío. Era gentil y estaba loco, hermano. Estaba endemoniado. Estaba encadenado. Vivía en los sepulcros. Se le conoce como el Gadareno. Encadenado, desnudo, viviendo en los sepulcros. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Llega el Señor y lo libera. ¿A qué fue a Gadara el Señor? Si ahí tenía un criadero de puercos. Y el Señor, recuerde que naturalmente él era judío, por lo tanto no comían puerco, ni podían tocar nada que los puercos tocaran, ¿cierto? Pero ahí había, hermano, granja de puercos, no sé si se diga granja, chiquero pues de puercos, ¿amén?
Pero el Señor liberó a este. Y cuando lo libera, hermano, y usted sabe toda la historia, lo liberó, ¿qué fue lo que dijo el gadareno? Le empezó a rogar: permíteme ir contigo. ¿Cierto? Y los del pueblo de Gadara que decían, no, también le rogaron, pero ¿para qué? Se fueran. Entonces el que es liberado, hermano, no se quiere separar del Señor. Y donde tú vayas, como dijo Ruth, donde tú vayas, ahí iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, ahí también quiero morir yo. Algo así diría el gadareno, hermano. Pero ¿qué le dijo el Señor? No. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Amén. ¿Era judío el gadareno? No. ¿Eran judíos los de Gadara? No. Había un lugar ahí, bueno, Gadara pertenecía a un lugar que se llamaba Decápolis, que eran 10 grandes ciudades. Entonces el gadareno comenzó a predicar en Decápolis, hermano. En las 10, no nomás fue a su casa. Amén. Mi pregunta para usted, si quiere me la conteste, si no. ¿Será que el Señor podía evangelizar ahí, aunque no quisieran los demás? Sí. Pero, mire, hermano, ¿cómo explicarlo? A veces hay personas que no aceptan la palabra de un ministro porque nos han vituperado hasta cansancio. No aceptan la palabra de un ministro de Dios, un hijo de Dios. A veces es necesario que alguien de la misma familia vaya y les cuente qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo puedo contar lo que Dios ha hecho en mi vida sin conocer Biblia, y te puedo decir: el Señor me liberó de la muerte, me libró de la muerte, el Señor me rescató de la drogadicción, el Señor me rescató de unas enfermedades, el Señor rompió un pacto satánico que había, hermano. Yo recibí liberación, recibí misericordia, recibí muchas cosas, y sin hablar Biblia yo puedo testificar cuán grande y maravilloso es el Señor, y cuán grandes y sus misericordias han sido sobre mi vida, sin hablarle un versículo bíblico. Así que no hay uno de nosotros que no pueda decir algo que Dios ha hecho. El gadareno no estudiaba la Torá. El gadareno posiblemente ni siquiera sabía quién era Jesús. ¿Pero qué le dijo él? Yo soy Jesús, ahora ve y cuenta cuán grandes misericordias Dios ha hecho en tu vida. Mi pregunta para ti es: ¿ha hecho algo Dios en tu vida? ¿O estás siguiendo a ver qué hace? ¿Sí? Por ejemplo, tal vez un familiar de usted, si yo voy a su casa, me va a tirar una cueta de agua fría, pero si usted va y le habla, va a escuchar. No quisieron escuchar el evangelio de la boca de Jesús. Imagínense la boca de Mario. ¿Sí me estoy explicando? Pero, hermano, la escucharon de la boca de uno que estaba endiablado, endemoniado, que andaba desnudo, vivía en los sepulcros, estaba loco. Lo tenían enloquecidos los demonios. 6,600 demonios tenía, imagínense nomás. Y empezó a predicar. ¿Y sabe qué es lo que el pueblo hizo? El mismo pueblo que rechazó a Jesús. Amén. Marcos 5:20 dice: él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. ¿Ha hecho algo por usted el Señor? Amén. Vaya y cuéntele a los suyos, hermano, cuán grandes cosas Dios ha hecho por usted. Ahora usted puede decir: ¿y solo los de mi casa? Bueno, el gadareno, hermano, predicó a 10 ciudades que era Decápolis. Ahí tiene usted a Anaheim, Fullerton, iba a mandarlos hasta Fontana, no está muy lejos. A Santana, Costa Mesa, Phantom Valley, hermano. Amén. Agarre su Decápolis cuando menos y vaya y evangelice, pero cuando menos a los de su casa, hermano.
¿Será que el gadareno era más agradecido que usted? Ahí podemos ver, no, es que, hermano, pues es que 6.600 demonios, ¿y cuánto le sacó a usted? Perdón, hermano, cuando uno anda lejos del Señor, uno anda medio chuco. Espíritu de incredulidad, de dureza, de lascivia, de lujuria, de vicios, esclavos del pecado. Y cuando llega el Señor, rompe toda cadena, hermano. Lo que antes no aguantaba usted en la iglesia y ahora se queda aquí hasta 3 horas. Amén. Otro. Tercero, la samaritana, hermano. La samaritana era mitad judía, mitad gentil, ¿verdad? Ahora era de Samaria. Ya vimos los samaritanos, ¿se recuerdan? Entonces dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario. Y algunos dicen, no, es que le quedaba de paso, hermano. No, él llevaba palabra. ¿Por qué fue a Gadara? ¿Será que él no sabía que lo iban a rechazar? Sí, pero él iba a darle un ministerio evangelístico a uno que estaba endemoniado. Amén. Ahora iba a buscar a la samaritana, la que tenía 6 maridos, la que estaba dura de corazón. 6 maridos, ¿sabes? 5 maridos así, y el que tienes ahora. Ay, Dios, voy a decir, ¿cuántos maridos has tenido? ¿O cuántas mujeres has tenido? La samaritana alcanzó misericordia y Dios la usó para evangelizar. No le dijo, Señor, te me hincas en 2 corcholatas con 2 garbanzos y me oras ahí 1000 padres nuestros y no te levantas ahí hasta que sangren tus rodillas, ¿verdad que no? ¿Se da cuenta? ¿A qué escuela teológica mandó al gadareno? Mi pregunta para usted, ¿en dónde lo bautizó? ¿Se da cuenta? ¿De dónde fue bautizado el gadareno? Ahí no dice la Biblia. Lo ungió con aceite. Basta una palabra de él. Ve. Ese, pero si somos literales en la palabra, era un apóstol. Fue enviado. Pero no vamos a ponerlo evangelista. Amén. Que ya hizo que un apóstol endemoniado va a decir esto, no. Ahora va y le dice, empiezan ahí, usted sabe la discusión entre, bueno, la exégesis de la palabra que tuvieron mi Señor Jesús y la samaritana. ¿En este monte o en aquel monte? Porque nuestros padres han dicho, usted sabe todo esto, ¿es cierto? ¿Por qué no me das de beber? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritano que te bebe? Si supieras quién es el que te pide agua, de ti brotarían ríos de agua viva, ¿sí? No tendrías sed jamás, dame de esa agua. Ok, yo voy, ve por tu marido. Usted sabe la historia, ¿cierto? Juan 4 le puede hallar. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. A mí se me hace que eres profeta. ¿Sí o no? Todavía no había. Pero fíjese, dice, yo sé que cuando venga el Mesías, el Cristo, ese nos va a revelar todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo. ¿Se imagina el privilegio? Perdóneme, hermano, por decir esta palabra, de esa adúltera. Mirar cara a cara al Señor. De haber, y sabía palabra porque hizo exégesis. Debatió doctrina con el Señor. No era una ignorante. Amén. ¿Alguien la mandó? Usted no va a ver en la palabra que diga Juan, que diga, ve y diles a los suyos. No. Dice que al instante dejó el cántaro. Hasta el agua se le olvidó. Porque aquel que tiene un encuentro con Jesús, hermano, no sigue la misma vida, ni la misma rutina, ni los planes que ya tenía. ¿Era pecado ir por agua? No. Pero el Señor le cambió todo el archivo, hermano. Dejó el cántaro y les fue a decir a los demás, miren, aquí hay uno que me ha revelado toda mi vida. Para mí que ese es el Mesías. ¿Por qué no lo leemos?
Juan 4:39. Y en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra que la mujer daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que he hecho. Amén. 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 Mire, hermano, lo voy a poner a pensar porque esa es no era la intención, pero ahorita lo siento en mi corazón. Voy a romper unos ciertos esquemas que tenemos a veces. Porque de verdad Jesús hace cosas que dicen: ay, santo, le escupió en la boca a uno. Abre la boca y te va la unción. ¿Ah? Y sanó. A otro le hizo lodo, le enjuagó los ojos. Yo decía: Señor, si yo hubiera estado en aquel tiempo, yo hubiera creído en ti. No, hubiera sido peor que los fariseos. No me dijo peor, pero yo se lo agrego, porque yo sé cómo soy. Fariseo hubiera sido. Ya le puse: ¿en qué lugar se bautizó el Gadareno? Bueno. Ahora, ¿cuándo se arrepintió la samaritana? ¿Cuándo se hizo y dijo: perdóname, Señor? ¿Era santa la samaritana? ¿Corrió al marido? Yo creo que después lo debe haber corrido, pero ¿sí me estoy explicando? Y aún así fue a hablar. Porque yo cuando empecé, no el ministerio pastoral, cuando yo empecé, hermano, una gente en mi trabajo que era mi gran cuate, y de repente se transformó y dijo: no me hables de Jesús. Y dije: ay, santo, no, te prohíbo que sigas hablando de ese nombre aquí. Y yo nomás me reí por dentro. Y dije: ¿y tú quién eres? Sí, se lo diga. ¿Tú quién eres? Mientras vida tenga, seguiré hablando del Señor, porque no puedo callar lo que Él ha hecho en mí. Después me di cuenta con el tiempo que era un demonio, hermano, que tenía dentro ese metido. Amén. Cambia tú primero. Cuando ya sea santo, entonces viene. Dije: no, me voy a tardarme años. Llevo años todavía. Aún no soy perfecto, todavía no me salen alas. ¿Ah? Pero anhelo llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ya llegó usted? Ahora la pregunta para usted, es que estoy rompiendo esquemas. ¿Era santa la samaritana? No. ¿Tenía una vida, un testimonio honroso? No. ¿En qué apóstol la delegó? ¿Cuándo le pusieron manos encima? ¿Cuándo la ungieron con aceite? ¿Acaso la bautizó Juan el Bautista o la bautizó el Señor Jesús? ¿Qué te detiene a ti para evangelizar a los tuyos? Para evangelizar a tus vecinos, para evangelizar en tu trabajo. Estás esperando hasta que te digan como a mí, hasta que seas tu santo, entonces vas a... No, hermano, estamos en el proceso. Todos nosotros somos imperfectos. Aquí solo hay un perfecto y ese es el Señor Jesús. Amén. Entonces que no calle tu boca el diablo. Porque tal vez, perdón, no debemos decir así, tal vez eres gritón. ¿Ah? ¿Y qué te dice el diablo? Así vas a ir a predicar, así vas a ir. No, si no soy yo el que va a hablar, va a ser el Espíritu Santo a través de mí. Yo solamente le voy a ceder mi cuerpo al Señor para que Él haga la obra que tiene que ser a través de mí. Amén. ¿A qué instituto bíblico se fue la samaritana, hermano? ¿Ah? Evangélico. No, el instituto para aprender la palabra. No, ninguno. ¿Cuánto tiempo? Le digo, 6 meses de doctrina primero básica y después vamos a ver cómo funciona. No. Hasta que hables lenguas. No. Tienes que ser llena del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta todo lo que... No, perdón, hermano, claro, es mejor que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay un orden ahora. Pero me refiero, hemos puesto muchas doctrinas en nuestra casa que nos han impedido salir a evangelizar. Yo una vez escuché a una sierva de evangelismo que creo que ya pasó a la presencia del Señor.
Los invitamos a predicar, ¿se acuerdan una vez en un parque? Compramos unas pizzas, nos dimos una cosa ese día. Que hasta el Ranger llegó ahí, ¿verdad? Y le íbamos a dar una pizza, pero no quiso, ¿verdad? En fin. Y de los que estaban hablando, decía alguien de los del pueblo que tenía aquel tiempo, ¿qué tengo que hacer para evangelizar? Lee la Biblia. Tienes que conocer palabra, lee toda la Biblia unas 10 veces y cuando ya entonces, ya la sabes. No, hermana. No, ya hasta el viejita para ese tiempo. Dije, no, si es que la leí 10 veces, dije, no. Solamente di lo que Dios ha hecho en ti. Testifica. Amén. Y mire, claro, lea la Biblia. Yo se lo voy a decir por experiencia. El Señor le va a poner en su disco duro de aquí, versículos para usted. Y esos versículos le van a hacer rema en su vida. Y ese es el Señor el que pone versículos. Yo sé que Juan tiene los suyos, yo tengo los míos para evangelizar. La hermana le tiene que tener los suyos. Y para ella son esos. ¿Sí? Para mí uno básico, pero obviamente Romanos 10, Juan 3:23, Juan 6:20, Juan 1:18, Juan 3:16, Efesios. Pero son los que Dios me ha puesto. Pero Dios te va a poner versículos a ti también. Es el Señor el que va a poner los versículos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darnos al Señor, hermano. Amén. Ahora dice que muchos creyeron en Él. ¿Por qué? Por la palabra que ella. Oye, está sonando la trompeta, no, ya nos vamos, hermano. Vamos. Amén. Pero fíjense, ya leímos Juan 4:39, amén. Juan 4:42. Decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque ahora nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta? Usted el Señor la quiere usar, lo quiere usar a que mucha gente llegue. El Señor les va a hablar, les va a confirmar, hermano. Usted solamente va a ser un instrumento en las manos del Señor. No se menosprecie, no deje que lo apachurren, que lo achiquen, hermano. Si al final de cuentas somos vasos de barro. Por eso dice el Señor, y a mí me lo recuerda muy seguido, gracias por ello, que Él puso su tesoro en vasos de barro para que ustedes, es decir, el pueblo, se dé cuenta que lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Mire, hermano, yo se lo puedo decir con toda la confianza. El Señor me ha borrado el cassette a veces a media predicación para avergonzarme. A veces que me da 10 mensajes y a veces que en 3 días nomás no brinca nada. Hasta que, Padre, por favor, dame el pan para tus hijos, para que me recuerde de quién es la palabra. ¿Sí se da cuenta? Luego me dice, no, mira, hermano, yo debería de ser super mega apóstol, hermano. Yo tengo grandes revelaciones. No, hermano. El que da la palabra es el Señor. Lo vimos en Salmo 68. El que da la palabra es el Señor. Y las mujeres son muchas las que anuncian. El Señor va a usar su boca. Hubo uno que decía, que dicen algunos que era tartamudo, yo no sé si era tartamudo, decía, yo soy torpe de palabra. ¿Y acaso el Dios que te hizo la boca no te ha de hacer hablar? Amén. Hermano, creámosle al Señor. Amén. ¿De cuáles de los tres quiere ser usted? ¿Quiere ser un Jonás? ¿Quiere ser la samaritana? ¿Quién era el otro? El gadareno, entonces está feo, hermano. Mejor no. Por ahí me se asombra. Viene otro, el cuarto. Uno escogido desde la preexistencia, ungido desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Así quiere ser usted? ¿Sí? ¿Quiere ser? Levante la mano, ¿quién quiere ser como él? A él le cortaron la cabeza. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, Juan no hacía milagros. No se ve que pusiera las manos y la gente cayera. No bajaba fuego del cielo. Vestía hasta, yo me lo imagino, greñudo, desaliñado, igual que Elías. Porque así me lo dibujan así en la Biblia, ¿verdad?
Pero en fin, no hablemos de Elías y de Juan, porque bueno, tiene similitud, ¿no? En fin, solamente les decía, arrepiéntanse. Y perdone, a veces me dicen que yo soy tosco para hablar. Juanito era un poquito más. Decían, ¡víboras! ¿Quién les enseñó a escapar? Yo hasta ahorita no les he dicho a ninguno. ¿Se dan cuenta? Y así llegaban, hermano. Así llegaban, ¿sí o no? Bueno, dice la palabra de Dios que mucha gente llegó, incluyendo fariseos, publicanos. Llegaron, y Juan era así medio, yo me imagino, ese sí es, perdóname, como medio legalista, ¿va? ¿Sí? ¿O no? Pero él sí daba. Y le tiraba hasta el rey, hermano, a Herodes. Y Herodes quiere decir héroe, así como no. Y su esposa se llamaba Herodías, que había sido la esposa de su hermano Herodes. Y lo habían matado para quedarse con la mujer. Amén. Y Juan sabía, hermano. Y Juan les decía, adúlteros, asesinos. Y entonces, ¿qué agarró? Y que me lo meten a la cárcel. Así que a un evangelista del Señor, escogido desde la preexistencia, ungido, ¿lo salvó el Señor de la cárcel? No. Y usted le dice, te voy a dar ticket si no te callas. Vámonos, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Lo metieron a la cárcel. Y yo estaba leyendo eso porque yo no lo había visto hasta hoy. Lo vi. Ayer o hoy lo vi, pero no puede ser. ¿Sí? Hay una parte que dice que lo metieron a la cárcel. Que Herodías lo quería matar. Amén. Herodías era la mujer de Herodes, la mamá de Salomé. De Salomón iba a decir yo, no Salomé. Lo quería matar. Pero dice la palabra de Dios que Herodes lo protegía. Porque Herodes creía que Juan era un hombre justo y santo. Pero no lo metió a la bote, pues. Perdón, porque no sabe, bote es una palabra hebrea mexicana que quiere decir cárcel. Lo metió a la cárcel, hermano. Herodías lo quería matar, pero Herodes lo protegía. Fíjense que dice la palabra de Dios. Yo no lo había entendido, de verdad que a veces uno tiene lentes, 4 ojos y ni así ve, hermano. Cuando mataron a Juan, dice que Herodes se puso triste. Ay, ¿cómo que se puso triste? ¿Por qué se puso triste? Y como que el Señor te dice, lee más atrás. Te fuiste, pero como que llevabas prisa, regrésate tantito. Amén. ¿Si usted ha leído que Herodes se puso triste cuando mataron a Juan? ¿Sí? ¿Por qué se puso triste? ¿Alguien sabe? Porque yo no sabía, hermano, hasta apenas me lo dijeron. Está escrito, pero yo no lo había visto. A Herodes le gustaba ir a escuchar a Juan el Bautista, hermano. Yo creo que lo visitaba a la celda y Juan le decía, ¿qué vienes, hipócrita? Y, pero dice la palabra que le gustaba. Que la palabra que Juan le daba lo dejaba en shock. Dice ahí, ¿cómo decían? Asombrado, perturbado, que lo dejaba sin saber qué hacer. Es decir, que dentro de Herodes había una lucha entre hacer lo que Dios quería o seguir la vida que tenía. Y Herodes bajaba a la cárcel a ver a Juan, hermano. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, no dice que bajaba a la cárcel, pero sí lo dice lo demás. Vamos a ver, vamos a ir a Marcos 6:20. No venía preparado con eso, pero ya que estamos aquí, va. Fíjense, Marcos 6:26. Cuando le pidieron que la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de los juramentos de los que se estaban con él a la mesa, no quiso deshacerla. ¿Pero por qué se puso triste? Amén. ¿Ya lo leyó? Nadie lo ha leído. Bueno, lo espero para que vean que soy buena gente. Por eso, porque ya nos vamos, ¿eh? ¿Lo tiene? Amén.
Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla, y al instante el rey envió un verdugo y ordenó que le trajeran la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. ¿Cierto? La pregunta que yo hice al Señor fue, ¿pero por qué se puso triste? ¿Por qué? ¿Por miedo a Dios? Por causa del juramento. No. Dice ahí a 6:20. Bueno, desde el 6:19. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. 6:20. Porque Herodes temía a Juan. Le temía, pero bien que lo metió al bote. Sabiendo que era un hombre justo y santo. Lo mantenía protegido, hermano. Cuando le oía se quedaba muy perplejo. En otras versiones dice que se quedaba en shock, que se quedaba sin saber qué hacer. Pero a él le gustaba oírlo. Entonces, trate de entenderme esta parte que me lo explicó así de esta manera, Señor. Él sabía que la palabra que Juan decía era verdad. Y el Señor le hablaba a Herodes a través de Juan. Entonces él iba y lo escuchaba. Y había una lucha interior entre hacer lo que Dios quería y hacer lo que el pecado. Igual que hay mucha gente en la calle, hermano. Solo que fíjense nomás el amor de Dios por Herodes. Es que vuela la cabeza uno. ¿A quién era el mensaje? A Herodes. ¿Y qué hizo para mandar el mensaje de salvación a Herodes? Metió a su siervo a la cárcel. Y ahí le predicaba, hermano. Y aquel tenía confrontación. Y al último, ¿qué decidió Herodes? Fíjense que lo que nos pasa a nosotros, perdonen, que sea tan sincero, hacemos más caso a la familia que a Dios. ¿Qué es lo que hizo Herodes? O hago caso a lo que Dios me está hablando a través de, o le hago caso a Salomé. ¿Vale más la palabra del juramento de Dios o la del juramento de Herodes? Prefirió romper el juramento de Herodes antes que quedar en ridículo a él. Y mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Saber, hermano, a cuántos Herodes le va a ir usted a predicar? Porque Pablo fue a uno que otro, al rey Agripa, a otros. ¿Se da cuenta? Mejor aquí aquí en Mickey Mouse, miren. Vamos a jalarle las orejas a Mickey. Que se arrepienta, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya como el quinto, porque ya está cansado yo. Hay un quinto evangelista que es el supremo de todos. ¿Ya sabe quién es? Jesús. No hay otro como él. Él no estaba endemoniado como el Gadareno. Él no era rebelde como Jonás. No era pecador como la samaritana. Amén. Ni decía víbora, la verdad, creo que sí decía, pero no le cortaron la cabeza. Él era perfecto, es perfecto, ¿cierto? Y vino a predicar el mensaje. Eso vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se da cuenta? Y dejó a las 99 en el aprisco y vino por usted y por mí y nos llevó. Y las palabras, y tengo el versículo de varios, pero no sé uno, para que no se emocione usted, pero dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. ¿Se da cuenta? Aquí lo dice, miren. Ya voy terminando, tenga paciencia, ¿sabes? Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era santo, testimonio perfecto. Fue a su pueblo, a Nazaret, hermano, y los discípulos le siguieron. Ahí ya estoy en Marcos 6:1. Él se marchó de ahí, llegó a su pueblo y los discípulos le siguieron. Ahí estaba en Mateo 4:17, ya me brinqué a Marcos 6:1. Ya ve que soy bien ágil yo. Bueno, amén.
Jesús le había creído el pueblo, amén, gran parte del pueblo. Jesús le habían creído a algunos fariseos y a algunos escribas, amén. Pero cuando llegó a Nazaret, los de Nazaret no le creyeron. Y yo decía, santo Dios, no es posible que los hijos de Dios seamos más duros que los de Gadara, más duros que los de Nínive. Porque él fue a los de su casa y no le creyeron, hermano. ¿Sí? Lo vieron con ojos carnales, porque dice, cuando Marcos 6:2, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿de dónde pues obtuvo tales cosas? ¿De cuál es esta gran sabiduría? ¿Cómo le fue dada? Y estos milagros que hace con sus manos, ¿qué acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban. Amén. Se escandalizaban, hermano, el pueblo de Nazaret, sus paisanos, pues. Imagínate que usted va a su Tangamandapio, y lo conocen, ¿no sé? Y digamos que yo voy a Tangamandapio y dice, ¿y este cómo que es pastor? Sí, este era esto y aquello. Era. Pero ahora Cristo me cambia. Aleluya. Se lo va a dar al Señor desde lo fuerte, porque usted me cambiara, el Señor lo está cambiando a usted, hermano. Pero fíjense, a mí me sorprende, hermano. Dice que había tanta gente, que era tanto el trabajo, que ni los apóstoles ni él tenían tiempo para comer. Y hay varios versículos de Israel. No tenía tiempo para comer. Miren, que el pueblo no le creyera, que sus paisanos no le creyeran, entiendo, parte entiendo. Amén. Pero que ni sus propios hermanos le creyeran. Ya no está hablando de sus hermanos judíos, los hermanos hijos de María no le creyeron. ¿Sabe qué dicen? Que se escandalizaban también de él. Vamos por él, porque como no comía, vamos por él, porque está como loco. No sé si los de su familia decían, esa vieja está loca, ese está loco. Pero que ahora anda de pastor. Ahora ya muy santo va a la iglesia, ahora ya canta, ahora ya sirve, ahora ya sale con un libro negro ahí, muy. Y se siente muy divino, que no tenga. Dice que es santo. Loco está. Le lavaron la cabeza. ¿No le han dicho así? Cuando le digan eso, dile, no me lavaron la cabeza, me lavaron el corazón, me lavaron todito, me quitaron toda la mugre que traía, hermano. Pues la familia no estaban los versículos. No le creyeron. Pero los fariseos decían que no, nomás que decían que estaba loco Jesús, decían que estaba endemoniado. Todo eso no es normal, no era anormal para el Señor. Y el Señor era una de las primeras, creo que la única, pero tal vez puede decir que haya más. Una de las veces que el Señor se asombró, porque se imagina impresionar a Dios, porque Jesús es Dios, ¿cierto? Amén. Jesús nos puede impresionar a nosotros, pero en la misma palabra, hermano, caminó en el mar, multiplicó y tantas cosas que hace. Pero que nosotros impresionemos al Señor está bien difícil. ¿Sí o no? Alguna vez en mi tiempo yo le compuse un canto, Señor, no voy a decir cuál porque vaya a querer comprar mi disco, ahorita que está con todo eso. Pero yo así, ¿cómo están? Y yo me sentía, y yo no quería escribirlo, pero decía yo, Señor, es que ¿cuántos cantos no te han cantado? Valga la redundancia, chicos, ¿cuántas alabanzas no te han hecho? ¿Cuántas personas no han rendido su vida y su tiempo delante de ti? ¿Cuántos corazones no has recibido, Señor? Yo soy solo. Amén. Pero el Señor sí lo asombraron, hermano. Dice que el Señor se asombró de la incredulidad del pueblo de Nazaret. Esperemos que nosotros no lo sorprendamos de esa manera. El Señor no entendió, o sea, sí entendió, se asombró, ¿cómo es posible? Y ahí fue donde dijo, nadie es profeta en su tierra.
Amén. Yo no sé, por cuestión de tiempo tengo que parar aquí. Yo no sé cómo lo va a usar el Señor. Lo que sí sé es que el Señor lo va a usar. Amén. Tal vez, espero no te vaya como Jonás, ¿verdad? En el aspecto que tengas que ir aquí a Newport Beach. El que entiende, entiende. Pero ojalá te use como Jonás. En este aspecto. Jonás le predicó a un pueblo que era enemigo de Dios. Y el pueblo se arrepintió y se convirtió. Yo sé que tú no tenías 6,600 demonios como el Gadareno, ni andabas en los sepulcros, tal vez andabas en brujería, en pecado. No sé de dónde te arrancó el Señor. Pero el Gadareno fue a Decápolis y no sabía palabra. Pero hermano, el pueblo se asombró de lo que Dios había hecho en la vida del Gadareno. Que los que están a tu alrededor se sorprendan. Predícales, mira, yo estaba enfermo, el Señor me sanó. Mi matrimonio estaba en peligro, el Señor me restauró. Mis hijos estaban alejados, el Señor los acercó. Antes estaba amargado y tengo gozo y tengo paz. Hay muchas cosas que decir. Tal vez eres como Juan el Bautista, te gusta dar palo. Pero recuerde que al último le cortaron la cabeza, hermano. Pero ¿cuántas gentes no vinieron al Señor? Por la boca de Juan. Juan el Bautista oyó la voz del Padre, miró el rostro del Señor. ¿Se da cuenta? Y a pesar de estar en la cárcel, soportó, no apostató. Ahora tal vez eres cuerpo de Cristo, como Jesús. Tal vez los de tu casa no te van a creer. Así estás como loco. Ya tanto Cristo. Pero el Señor cayó, ¿no? ¿El Señor paró su ministerio? No. Él predicó en Nazaret y se fue. Fíjense que hay una parte que me dejó pensando, yo lo venía analizando todavía cuando venía en camino. Yo creo que la palabra está mal dicha, tengo que irme a la etimología para ver realmente qué quiere decir ahí, porque no creo lo que dice ahí, en este aspecto. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Dije, ¿cómo que no puede? Dice, Señor puede. Señor puede. Pero dice ahí, en la versión de las Américas, no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y esto te lo voy a decir de parte de Dios. Marcos 16:15 dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la orden de Jesús? Id a predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a hacer caso. Pero ¿y si no quieren? Todos los que crean y sean bautizados serán salvos. No dice todos los que tú convenzas. Todos los que crean y sean bautizados serán salvos. Y el que no crea será condenado. Tú haz tu parte, ellos van a hacer su parte, pero me dijo algo de parte del Señor. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Tú vas con el respaldo del Espíritu Santo, vas con el respaldo de que vas delegado del cielo, hermano, vas con el respaldo de que llevas el nombre de Jesús y con la autoridad de su nombre echarás fuera. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, Atrévete a que Dios haga milagros a través de ti. Cuando veas un enfermo, ora por él. Mira, Dios hace milagros en las iglesias, porque en las iglesias nos atrevemos muchos, pero en la calle son pocos los que se atreven a orar por un enfermo. Atrévete. Si hay alguien que dice, estoy triste porque me matrimonio a mis hijos, déjame orar por ti. Y empieza a orar.
Y va a haber gente en las calles que se van a quebrantar. No los quieras a convencer con elocuencia de palabra, sino va a ser el poder del Señor. Va a ser la voz de Cristo la que van a oír a través de ti. Pon tus manos sobre los enfermos, ora por ellos y van a sanar. Dios va a hacer su parte. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay muchos más evangelistas. Uno de ellos, aunque era apóstol, Pablo, también iba y evangelizaba. Y dice, hay una parte en la Biblia que a mí como me gusta, me llena mi corazón, que dice que Dios hacía grandes milagros a través de las manos de Pablo en un pueblo pagano, el que andaba queriendo matar a hijos de Dios ahora era usado por el Señor. Pablo andaba enfermo, hermano, igual Timoteo, y muchos le han de haber dicho, sálvate a ti mismo. Tal vez tú estás enfermo y algunas veces el enemigo te dice, si tú no te has sanado, ¿cómo crees que vas a poder sanar a alguien? Si tú no estás en pecado y le has pedido al Señor y el Señor no te ha sanado aún, es porque algún propósito tiene el Señor. No hay nadie de nosotros más grande que Pablo, hermano, aquí entre nosotros. Y Pablo estaba enfermo. En una de las cartas dice, yo sé que si hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí, creen que era ceguera. A Timoteo le dice, a causa de tus múltiples enfermedades. ¿Se da cuenta? No es que Dios no esté contigo, no es que Dios no te quiera sanar. Algo está haciendo tal vez el Señor, pero va a usar tus manos para sanar a otros. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Me dijo esto el Señor, atrévete, atrévete, créelo, tú haz tu parte y el Señor va a hacer su parte. Hoy el Señor se está llamando a todos, hermanos, al evangelismo. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, Dios. Fórmame como tú quieras. El gadareno le rogaba al Señor, Oh, Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, ve a los tuyos, ve a tu casa, a tu pueblo, y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios en ti. A tus ojos posiblemente hay gente que no merece el perdón. Así lo pensó Jonás. Nadie de nosotros merecía el perdón, pero en la gran misericordia de Dios, hermano, hemos recibido misericordia. Ahora el Señor quiere usarte como instrumento de misericordia, hermano. La samaritana conocía palabra, pero vivía una vida disoluta, una vida pecaminosa, una vida desagradable. 6 hombres habían pasado por ella, pero ella no se detuvo, hermano. Ella fue a llevar el mensaje y muchos creyeron por la boca de ella. ¿Qué te detiene a ti? Juan el Bautista, aún en la cárcel, hermano, seguía predicando el evangelio al mismo que lo había metido a la cárcel. ¿Qué te detiene aquí? Al Señor Jesús ni los de su casa le creyeron. Decían, está fuera de sí, está como loco. Por eso el Señor dijo, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y quiénes son mi madre
¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? No estaban ahí, hermanos. No estaban escuchando cuando el Señor murió y resucitó. Después creyeron. María creía, pero ese día no estaba ahí. Hubo momentos que María no entendió. Así mismo, hermano, pudiera ser en tu familia que hay gente que no entiende y te digan que estás loco. Pero aún así, no te detengas. Jesús no se detuvo, hermano. Si quieres decirle al Señor, ayúdame, el altar está abierto. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te dé la victoria y la fuerza, la sabiduría, y te haga sensible a su presencia. Y tiene tu boca de palabra para que lleves esa palabra de salvación. Que te dé el poder en tus manos, en tus labios, para romper ataduras y sanar enfermedades. Que te dé el valor y la fuerza y la entereza para resistir de ser posible aún los dardos del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te cubro desde la corilla de la cabeza hasta la planta. Tu cuerpo, alma y tu espíritu en el nombre de Jesús. No te dejes atar por el enemigo ni por el hombre. Eres libre. Sé libre. En el nombre poderoso de Jesús. Es mi sangre, te dice, la que ha pagado por la tuya. No tengas temor. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Llena, 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 llena. ¡Aleluya! Padre mío, hombres imperfectos he usado yo, porque perfecto no hay ninguno, te dice el Señor. No pongas más excusas en tu corazón. Hoy te digo lo mismo que le dije a otros. Sígueme, sígueme, no tengas temor. Yo te haré pescador de hombres. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te cubro con su sangre desde la cornilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Llena, 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 llena. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la unción del Señor. Porque Él quiere llenar tu corazón de una manera como no la has conocido antes. Sé lleno, sé lleno. Padre mío, aplaudo. Sé lleno en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a mi hermano Jesús. Llénalo, Padre mío, llénalo, Señor. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te cubro con tu sangre desde la cornilla de la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios te dé la fuerza y la sabiduría. Tiene tu boca de palabra de vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por mi hermano, Señor. Tienes boca, te dice el Señor. Úsala. Habla de mi amor y de mi misericordia, te dice el Señor. Bendiquitará la vaso y cararabasa, quitará la batalla. Yo te bendigo en el nombre poderoso. Padre mío, séñenos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te cubro con la sangre poderosa